La esposa de mi hijo solía llamarme la sirvienta, Lo que no sabía era que esa sirvienta era la dueña de la casa en la que vivía, del coche que conducía y del futuro que daba por sentado. Así que decidí darle una pequeña lección sobre administración de propiedades. Le entregué las llaves de su nueva vida, junto con la factura de la hipoteca que venía con ellas. Si crees que el respeto se gana, no se hereda, dale me gusta a este vídeo, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esto. El silencio en la cocina era pesado, roto solo por el suave tintinear de la loza sobre la encimera de granito mientras apilaba otro plato. Pasaba de la medianoche y la casa, mi casa, por fin estaba en calma. Los últimos ecos de risas de los amigos de mi hijo Michael y su esposa Chloe se habían desvanecido hacía rato, dejando atrás un campo de batalla, copas vacías, platos manchados y servilletas arrugadas. Ellos se habían ido a dormir hacía una hora, dejando la limpieza al zumbido del lavavajillas. Y a mí. Mi mirada se detuvo en la silla vacía al extremo de la mesa, la que siempre ocupaba mi difunta esposa, Clara. Ella jamás habría permitido que la cocina quedara en tal estado. Esta casa, cada suelo brillante, cada encimera reluciente, era su obra maestra. Ahora se sentía más como un hotel, en el que yo era el empleado fijo y sin sueldo. El sonido suave de pasos bajando las escaleras me sacó de mis pensamientos. Chloe apareció en el umbral, envuelta en una bata de seda, el rostro iluminado por la luz de su teléfono. Me miró, luego observó la encimera a medio limpiar, con un pequeño gesto indiferente en los labios. «Oh, James», dijo con voz suave, distante. «No tienes que hacer eso. Déjalo para el servicio de limpieza mañana». Las palabras eran casuales, pero cayeron sobre mí como pequeñas piedras afiladas. ¿El servicio de limpieza? Lo dijo como si yo fuera un extraño en mi propia casa. Como si fuera un vecino servicial que se había quedado demasiado tiempo. No veía a un padre, a un propietario, al hombre que construyó el negocio que pagaba el vino que ella y sus amigos habían disfrutado con tanta ligereza. Veía una herramienta. No respondí. Solo asentí y seguí tallando una mancha de vino en una copa de cristal. El silencio que siguió fue su victoria. Llenó un vaso de agua del refrigerador, dio un sorbo delicado y subió de nuevo sin decir palabra. Me quedé solo con el desorden, los recuerdos y la sensación helada de ser invisible. Unos días después, estaba en mi estudio ordenando los antiguos cuadernos de jardinería de Clara cuando Michael y Chloe se acercaron. Llevaban esa expresión ensayada, supuestamente sincera, que ya conocía bien, el preludio de un nuevo pedido de dinero. Chloe sostenía un folleto brillante que dejó sobre mi escritorio con un gesto teatral. Era del Oak Crest Country Club, famoso no por su campo de golf, sino por sus cuotas exorbitantes. «Papá», empezó Michael, evitando mi mirada. «Chloe y yo pensamos que sería una gran oportunidad para mi carrera si nos unimos al club». Chloe tomó la palabra enseguida, su voz rebosante de entusiasmo calculado. «Todo es cuestión de contactos, James. La gente que Michael necesita impresionar es miembro allí. No es un gasto, es una inversión en nuestro futuro, en el futuro de la familia». Miré la tabla de tarifas. Solo la cuota de ingreso costaba más que la entrada de mi primera casa. Sentí un cansancio familiar. Siempre era una inversión, siempre por la familia, pero las ganancias nunca aparecían. Observé a mi hijo, un hombre de 35 años, que aún hablaba como un chico pidiendo una mesada más grande. «Michael», dije con voz serena, «¿estás seguro de que tendrás tiempo para usar una membresía así? Tu carga de trabajo ya parece bastante pesada». Él se removió incómodo. «Bueno, hay que hacerse el tiempo para estas cosas, papá. Es importante». Chloe intervino con naturalidad, posando una mano sobre el brazo de mi hijo. «Claro que sí. Lo haremos una prioridad. Piensa en las conexiones, James. Las cenas, los eventos, elevará el estatus de toda la familia». Sabía que discutir era inútil. Negarles el capricho significaría semanas de pucheros, indirectas y un ambiente tenso que volvería mi propio hogar una prisión. Era más fácil firmar el cheque. Pagaba por paz, no por golf. «Está bien», dije, sacando el talonario del cajón. «Me encargaré de la cuota inicial».
El rostro de Chloe se iluminó con una sonrisa triunfal. Se inclinó y besó mi mejilla. Gracias, James. Eres el mejor. No te arrepentirás. Michael murmuró un gracias, papá, con alivio evidente. Mientras salían, escuché a Chloe ya al teléfono, contando emocionada la buena noticia. Miré el talonario en mis manos. Ya no se sentía como una herramienta de generosidad, sino como una correa, y ellos la sostenían firmemente. La paz que acababa de comprar me salió demasiado cara. La gota que colmó el vaso llegó una semana después. Había pasado la tarde visitando la tumba de Clara, un ritual silencioso que siempre me traía consuelo. Al regresar a casa, noté algo distinto en la sala. Más brillante. Más ruidosa. Más vacía. El gran librero hecho a medida, donde Clara guardaba su colección de clásicos, su orgullo y alegría, había desaparecido. En su lugar, una enorme televisión de por lo menos 80 pulgadas dominaba la pared. Su pantalla negra y brillante reflejaba una versión distorsionada del salón, un salón ajeno. Me quedé ahí, con las llaves aún en la mano, sintiendo una profunda desorientación. Mi corazón empezó a latir más rápido. Toqué la pared donde antes estaba el mueble, buscando confirmar lo obvio. Todavía se veían las marcas en la pintura, las huellas de más de 30 años. Chloe entró desde la cocina, tarareando una melodía, un batido en la mano. Al verme, sonrió radiante, sin notar la tormenta que crecía dentro de mí. «¿Qué te parece?», dijo, señalando el televisor. «Le da más amplitud al espacio, ¿verdad? Lo hace más moderno, perfecto para recibir invitados». Lo dijo con una seguridad tan ligera, como si solo hubiera movido unos cojines. No hubo consulta, ni conversación, ni siquiera un aviso. Fue un decreto. No respondí enseguida. Intentaba mantener la voz firme. «¿Dónde están los libros, Chloe?», pregunté al fin. «Ah», respondió, restándole importancia con la mano. «Están a salvo. Los bajamos al sótano». Se estaban llenando de polvo y, siendo sinceros, nadie los leía. Nadie los leía. Las palabras rebotaron en mi cabeza. La miré, a esa mujer que tan fácilmente había borrado una parte vital de mi esposa, de mi historia, y la había reemplazado por una pantalla sin alma. No dije nada más. Bajé al sótano. Ahí estaban. Los libros de Clara, no cuidadosamente guardados, sino apilados al azar en cajas polvorientas, en una esquina oscura. Pasé la mano por el lomo de un viejo ejemplar de Orgullo y Prejuicio, gastado de tantas lecturas. En ese instante, de pie en la penumbra fría del sótano, supe que la guerra silenciosa por mi propio hogar había comenzado. Y que ya no podía seguir siendo un soldado pasivo. El comedor parecía sacado de una revista. Una larga mesa de caoba, pulida hasta reflejar la luz cálida del candelabro de cristal. Cada tenedor, cada cuchillo, cada copa, perfectamente alineados. Chloe había insistido en usar la vajilla de boda, con bordes dorados, que solíamos reservar para Navidad o Pascua. En el centro, un gran arreglo de lirios blancos impregnaba el aire con su dulce y denso perfume. Era una puesta en escena de riqueza, de perfección doméstica. Y yo sabía que mi papel no era el de director, sino el del técnico invisible entre bastidores. Los padres de Chloe, Richard y Beverly, estaban frente a mí. Richard llevaba su éxito como un traje caro, impecable, pero un poco ajustado. Su apretón de manos era firme, su mirada, calculadora, como si evaluara el valor de todo lo que veía. Beverly era su contraparte ideal, delgada, elegante, con el cabello meticulosamente arreglado y una sonrisa que jamás llegaba a sus ojos azules. Hablaban con tono ensayado sobre su reciente viaje a la Toscana, los problemas con su paisajista y el aumento de las cuotas en su club náutico. Mi hijo Michael, sentado junto a Chloe, reía un poco demasiado fuerte a las bromas de su suegro. Trataba desesperadamente de encajar en su mundo de opulencia casual. Parecía un niño usando el traje de su padre. Y en cierto modo lo era. Vivía en mi casa, gastaba mi dinero, todo para sostener la ilusión de que pertenecía a ese entorno. Permanecí en silencio la mayor parte del tiempo. Mi papel estaba claro, ser el patriarca benevolente y discreto,
el pilar sobre el que Michael y Chloe construían su brillante fachada. Llevaba una camisa blanca y pantalones oscuros, contraste marcado con el blazer de diseñador de Richard. Me aseguraba de que las copas nunca quedaran vacías, levantándome a abrir otra botella del caro Cabernet que había comprado especialmente para la ocasión. Retiré los platos del aperitivo y serví el plato principal, un costillar de cordero que había preparado toda la tarde. Todo lo hacía con la eficiencia silenciosa que había perfeccionado durante décadas de cuidar de mi familia, de proveer sin esperar reconocimiento. Era lo que hacía un padre, un esposo, un anfitrión. Era un lenguaje de amor que había aprendido de Clara, el lenguaje de las acciones, no de las palabras. Pero empezaba a darme cuenta de que, para Chloe y su familia, ese idioma era incomprensible, o tal vez, simplemente, no querían entenderlo. Mientras me movía alrededor de la mesa para rellenar la copa de Beverly, ella me observó con curiosidad distante, como si analizara una máquina interesante. Dio un pequeño sorbo de vino y se volvió hacia Chloe, hablando lo bastante alto para que todos la oyeran. «Debe ser tan cómodo tener ayuda a tiempo completo», dijo, limpiándose los labios con una servilleta de lino. «Libera tanto tiempo para las cosas verdaderamente importantes». El comentario quedó suspendido en el aire. Parecía un halago, pero el mensaje era claro, no me veía como el suegro de su hija. Me veía como el personal de servicio. Vi a Michael tensarse. Abrió la boca, como si fuera a corregirla, una chispa de lealtad encendiéndose. Pero miró a Chloe, y esa chispa se apagó. Cerró la boca, bebió un sorbo de agua y guardó silencio. Esa fue la señal para Chloe. Soltó una risita suave, de esas que usa en los cócteles para quitarle peso a lo incómodo. Colocó la mano sobre el brazo de su madre, compartiendo esa complicidad arrogante. «Oh, no, mamá», dijo con tono alegre, casi musical. «No tenemos servicio. Ese es solo James». Hizo una pausa. Dejó que el nombre flotara, despojado de cualquier título familiar. Y remató con una sonrisa dulce y una mano que se agitó condescendiente. «Solo nos ayuda un poco por aquí. Ya sabes, como la sirvienta». Silencio. Cayó sobre la mesa no como un manto, sino como una capa de hielo. El tintinear de los cubiertos se detuvo. El murmullo de la conversación se extinguió. En ese instante, en ese vacío absoluto, solo podía oír los latidos frenéticos de mi propio corazón. Me quedé inmóvil, con la pesada botella de vino en la mano, que de pronto parecía pesar 1000 libras. Vi el rostro de Michael tornarse de un rojo moteado. Sus ojos estaban fijos en el plato, la mandíbula tan apretada que podía ver los músculos temblar en su mejilla. Se ahogaba en vergüenza, pero no emitió ni un sonido para defenderse, mucho menos para defenderme a mí. Al otro lado de la mesa, los labios delgados de Richard se curvaron en una sonrisa contenida de diversión. Había visto cómo su hija ponía al viejo en su lugar, y aprobaba. Pero mi mirada estaba fija en Chloe. Por un instante, nuestros ojos se encontraron y no vi ni un ápice de remordimiento, ni un destello de arrepentimiento. Solo vi el brillo frío y duro del triunfo. Entonces giré la cabeza y miré a mi hijo. Lo miré, y la ira que creí sentir no estaba ahí. En su lugar había algo mucho más frío y más pesado. Una decepción profunda, insondable. Era la claridad devastadora de ver a tu propio hijo fallar una prueba fundamental de carácter, de decencia, de amor. El chico que crié, el hombre por quien lo di todo, era un cobarde. En ese instante, algo dentro de mí, que llevaba años doblándose, finalmente se quebró. No levanté la voz. No provoqué una escena. Mis movimientos se volvieron lentos, deliberados. Con una mano perfectamente firme, coloqué la pesada botella de Cabernet de nuevo sobre la mesa. El sonido que hizo fue el único ruido en la habitación. Luego me enderecé por completo. Miré alrededor de la mesa por última vez. 4 rostros me observaban en silencio. Y en medio de todo eso, sentí una extraña paz. La decisión estaba tomada. El camino, claro. Doblé la servilleta, aún sin usar, y la dejé junto a mi plato. «Con permiso», dije, con una voz tranquila, vacía de toda emoción. Y con eso, les di la espalda. A ellos, a la cena que había cocinado, al hijo que ya no reconocía.
Salí del comedor. El silencio que dejé atrás fue más ruidoso que cualquier discusión. Cerré la puerta de mi despacho. El suave clic del pestillo sonó como una línea divisoria. Afuera quedaba una casa que ya no reconocía, llena de tensión, de insultos imposibles de olvidar. Adentro, mi santuario. La única habitación que Chloe aún no había osado tocar. El aire olía a libros viejos, a cuero y a un leve rastro del tabaco de pipa que no fumaba desde hacía años. Ese era el corazón del hogar, el refugio de toda una vida junto a Clara. Y esa noche se sentía como el último bastión de la realidad en un mundo que se había vuelto un sueño despierto de falta de respeto. No encendí la luz principal. Solo la lámpara verde del escritorio, que proyectaba un cálido círculo de luz sobre la madera de caoba. Mi cuerpo se movió por instinto, hundiéndose en la comodidad familiar del sillón de cuero gastado. Miles de horas había pasado ahí, leyendo, pagando cuentas, planeando un futuro que ahora parecía una ficción lejana. Mis manos estaban firmes. Mi respiración, estable. La furia ardiente que había sentido en la cena se había extinguido, consumida por el frío y lúcido golpe de la traición. La ira era fuego, salvaje, voraz. Esto era diferente. Era la calma helada que sigue al relámpago. El momento en que observas los daños con una claridad aterradora. Mis ojos se posaron en el marco plateado en la esquina del escritorio. Dentro, una foto de Clara tomada en nuestro 35º aniversario. Sonreía, con la cabeza levemente inclinada, los ojos arrugados en las comisuras con una alegría tan genuina que podía iluminar una habitación. Estábamos en el jardín que ella había cultivado con tanto amor, el mismo que Chloe ahora llamaba el patio. Tomé la fotografía. El metal frío y familiar pesó en mi mano. Miré los ojos sonrientes de mi esposa, y sentí un fracaso profundo. Le había hecho una promesa el día que la enterramos. Que siempre cuidaría de nuestro hijo. Pensé que eso significaba proveerle, asegurarle cada ventaja, darle la estabilidad y seguridad por las que había trabajado toda mi vida. Pero ahora veía que mi generosidad se había convertido en veneno. Mi silencio, que confundí con paciencia, fue interpretado como debilidad. Y esa debilidad se había convertido en el terreno fértil donde crecieron la arrogancia de Chloe y la cobardía de Michael. Una enredadera espinosa que ahora asfixiaba el corazón mismo de nuestra familia. No solo me faltaban al respeto. Estaban profanando esta casa, esta vida, el legado que Clara y yo construimos ladrillo a ladrillo, recuerdo a recuerdo. Habían tomado sus libros, su refugio, y lo reemplazaron con una pantalla. Habían tomado a su esposo, su compañero, y lo redujeron al papel de sirviente. Una decisión comenzó a formarse en mi mente. No con un estallido, sino con la fuerza tranquila e imparable de una placa tectónica desplazándose bajo tierra. Esto no se trataba de venganza. La venganza es desordenada, emocional. Esto se trataba de restaurar el orden. De consecuencias. De enseñar una lección que Michael, con todos sus años de educación costosa, nunca aprendió. Que toda acción tiene una reacción. Que el respeto es una moneda más valiosa que el dinero. Y que no se puede dar por sentada una base, sin arriesgar el colapso de toda la estructura. Dejé la foto de Clara sobre el escritorio, mirándome de frente. Ya no era una víctima en mi propio hogar. Era su guardián. Mis movimientos se llenaron de propósito. Me levanté y caminé hacia la pared de estanterías, pasando la mano por los lomos hasta encontrar un grueso volumen encuadernado en cuero. Shakespeare. Tiré de él y, con un suave clic, una sección del mueble giró hacia adentro, revelando el acero gris de una caja fuerte empotrada. Giré la combinación. Los clics resonaron en la quietud. El cerrojo se liberó con un golpe sordo y abrí la pesada puerta de acero. Dentro no había dinero ni joyas. Solo papeles. Pero esos papeles eran el arma más poderosa de todas. Saqué las carpetas una a una y las extendí sobre el escritorio, bajo la luz cálida de la lámpara. El título original de la casa, firmado a nombre de Clara y mío hace 40 años. El certificado de hipoteca pagada en su totalidad. Los registros de impuestos de las últimas 2 décadas. Los extractos de mis inversiones. Las escrituras de la empresa que vendí,
la fuente de la fortuna que ellos disfrutaban sin mérito alguno. Todo estaba ahí, una vida entera de trabajo, prudencia y disciplina financiera, extendida sobre la caoba. Esa era la verdad. Esa era la realidad de la que ellos se habían desconectado peligrosamente. Tomé un bloc amarillo y mi pluma fuente favorita. El tiempo de aguantar en silencio había terminado. Comenzaba el tiempo de responder, en silencio, pero con precisión quirúrgica. Las oficinas legales de Reed y Associates no estaban en una torre brillante del centro. Ocupaban un edificio de 3 plantas, de ladrillo marrón, restaurado con elegancia, una estructura que hablaba de estabilidad, historia y confianza serena. El interior era igual, estanterías de madera oscura, gruesos volúmenes legales y ese aire solemne que tienen los lugares donde se toman decisiones importantes. Evelyn Reed encarnaba perfectamente ese entorno. Una mujer de unos 50 y tantos años, ojos inteligentes tras unas gafas de montura carey, cabello plateado cortado con precisión. Había sido mi abogada por más de 20 años. Manejó la venta de mi empresa, redactó mi testamento y creó el fideicomiso de Clara. Era más que una abogada, una consejera, una mente tan precisa como un reloj suizo. Me senté frente a ella, en una mesa amplia y despejada. No comencé con emociones. Comencé con los hechos. Le relaté los años de exigencias financieras crecientes, la lenta erosión de mi autonomía, la transformación de mi papel de padre a simple financista. Le hablé de la membresía del club de campo, de la desaparición de los libros de Clara, y terminé con una descripción detallada y serena de la cena. Repetí las palabras exactas de Chloe. Me llamó la sirvienta. Las dejé flotar en el aire silencioso de la oficina. Evelyn escuchó sin interrumpir, los dedos entrelazados bajo el mentón, la mirada fija en mí. No me escuchaba como una amiga, sino como una abogada, buscando el núcleo del problema. Cuando terminé, guardó silencio un momento. Luego asintió lentamente. Entiendo, dijo, con voz firme. Esto no es un agravio repentino, James. Es la culminación de un patrón prolongado de abuso financiero y emocional. Giró hacia su ordenador. Sus dedos teclearon con suavidad. En segundos, toda mi vida financiera apareció en el monitor de la pared. Revisemos los activos, dijo, su tono pasando de analítico a estratégico. Residencia principal, calle Maple número 24. El título está a nombre de James Peterson y de la difunta Clara Peterson. Propiedad libre de cargas, sin hipoteca ni gravámenes. El último avalúo del condado la valoró en $1.200.000. Siguió revisando líneas en la pantalla. Los impuestos de los últimos 10 años pagados puntualmente desde su cuenta personal. Todas las reparaciones mayores, incluido el nuevo tejado de 2022, pagadas directamente por usted. ¿Correcto? Asentí. Correcto. Ella me miró por encima de las gafas. Y para dejarlo claro, esta propiedad y sus gastos están completamente separados de su portafolio de inversiones, que está bajo un fideicomiso revocable. Su hijo Michael es beneficiario, pero no tiene control alguno hasta su fallecimiento. Así es, confirmé. Evelyn se recostó en la silla. Perfecto, dijo. Los hechos son sólidos. Su posición financiera es inquebrantable. Ahora, James, ¿cuál es su objetivo final? La pregunta clave. Quiero que se queden con la casa, dije. Vi un destello de sorpresa en sus ojos. Pero continué, quiero que entiendan su valor. No su valor de mercado, sino su verdadero costo. Quiero proteger el capital que Clara y yo construimos toda la vida. No permitiré que su legado se desperdicie por su arrogancia. Evelyn asintió lentamente, una sonrisa pensativa formándose en sus labios. Un objetivo elegante, murmuró. Darle a alguien exactamente lo que quiere, suele ser la lección más eficaz. Giró la pantalla hacia mí. Hay un camino legal y financiero para hacerlo. Limpio, legítimo e irreversible. La casa, tal como está, es un activo dormido. Más de $1 millón en patrimonio inmovilizado. El primer paso es aprovechar ese valor. Señaló una sección en los instrumentos financieros. Solicitará una línea de crédito hipotecario, un ELOC. Con su historial y el valor de la propiedad,
Le aprobarán fácilmente hasta el 80% del valor de la vivienda. Eso equivale a aproximadamente $960.000. Retirará el monto completo y lo depositará en una nueva cuenta bancaria a su nombre únicamente. Ese es el paso más importante, asegurar el efectivo antes de cualquier otra cosa. Dejó que asimilara la idea antes de continuar. Una vez que los fondos estén en su poder, pasamos al segundo paso, firmar una quitclaim deed, una escritura de renuncia. Es un documento legal sencillo que transfiere su participación en la propiedad directamente a Michael y Chloe. No hace promesas ni garantías sobre el estado del inmueble ni sobre posibles deudas existentes. Usted simplemente se lava las manos legalmente. Ellos serán los orgullosos propietarios oficiales de una casa valorada en $1.200.000. Pausó, su mirada aguda clavándose en la mía. Y ahora, el tercer paso, la consecuencia. El préstamo de $960.000 que solicitó no está ligado a usted personalmente. Está asegurado con la propiedad misma. Es un gravamen que sigue al título. Así que, cuando el título se transfiera a sus nombres, el gravamen se transferirá con él. Recibirán las llaves de la casa de sus sueños, y unas semanas después recibirán su primer estado de cuenta de la hipoteca. O lo pagan, o el banco iniciará la ejecución y se quedará con la casa. Obtendrán exactamente lo que querían, junto con la responsabilidad que jamás consideraron. Observé el plan desplegado ante mí. No era un arma de ira, era un instrumento de lógica fría. Una balanza perfectamente equilibrada, obligándolos a sopesar el verdadero costo de sus deseos. Una lección de realidad impartida no con gritos, sino con una firma sobre un papel. Como ella dijo, elegante. Evelyn, dije, con la voz firme. Es la solución perfecta. Por favor, redacta la documentación necesaria. Sigamos adelante. La semana siguiente fue un estudio del movimiento silencioso. No hubo grandes anuncios ni confrontaciones dramáticas. Las corrientes de mi vida cambiaban, pero en la superficie el agua permanecía engañosamente quieta. Michael y Chloe estaban ocupados con su nueva membresía del club campestre, noches llenas de compromisos sociales y días con ese brillo autosatisfecho. Apenas notaron mis idas y venidas, y eso me venía de maravilla. Me movía por la casa como un fantasma, un observador silencioso que prepara su partida. Mi primera parada fue la sucursal del centro de un gran banco, catedral impersonal del comercio, suelos de mármol y voces en susurros. Me condujeron a un despacho acristalado donde un joven y ansioso oficial de préstamos me presentó una pila de documentos de casi 1 pulgada de grosor. Me explicó los términos de la línea de crédito con una arenga memorizada, señalando lugares para firmar e inicialar. Escuché con paciencia, aunque ya conocía cada detalle. Mi mente no estaba en sus palabras, sino en el peso del bolígrafo en mi mano, simple, pero tan pesado como el mazo de un juez. Empecé a firmar. Mi firma, la misma de incontables contratos y acuerdos, fluyó firme, sin titubeos. Página tras página, las mismas 2 palabras, James Peterson. Un nombre que ahora se apalancaba para recuperar su propio significado. No me apresuré. Leí la letra pequeña, no por duda, sino por la comprensión profunda de que ese era un contrato con mi propio futuro. Cuando firmé la última página, deslicé el fajo de regreso sobre el escritorio pulido. El joven sonrió, aliviado. Él vio una simple transacción financiera. Yo vi el primer giro de una llave en una cerradura oxidada durante años. 2 días después, estaba de vuelta en la oficina de Evelyn Reed. El ambiente allí era distinto, no la frialdad del banco, sino la dignidad cálida de la madera y el consejo confiable. Evelyn no perdió tiempo en cortesías. Deslizó un documento único, engañosamente simple, sobre la mesa, la quitclaim deed, la escritura de renuncia. Mis ojos recorrieron el lenguaje legal, las fórmulas solemnes que cortarían un vínculo de 40 años. Todos mis derechos, títulos e intereses sobre la propiedad comúnmente conocida como calle Maple número 24, por la presente libero y renuncio para siempre. Era una despedida legal. Un soltar formal. Tomé la pluma, una estilográfica pesada que hacía justicia a la ocasión. Sin vacilar, firmé. No renunciaba solo a una casa,
Soltaba una carga que había llevado demasiado tiempo. Evelyn observó con una expresión inescrutable, salvo por un destello de profundo respeto en sus ojos. Tomó el documento, colocó su sello notarial y presionó con firmeza. El chasquido seco del troquel fue el único sonido en la sala. Se sintió como un veredicto. Esa tarde empecé a empacar. De vuelta en la casa, me moví con propósito sereno. No guardé ropa del armario ni vajilla de la cocina. No me interesaban las cosas que Chloe había comprado ni los muebles que había reordenado. Mi tarea era curar una vida, destilar 40 años de amor y memoria en unas pocas cajas de cartón. Fui primero al despacho. Envolví con cuidado la foto de Clara, enmarcada en plata, en papel de seda y la coloqué al fondo de una caja, la base. Bajé al sótano frío y encontré las cajas con sus libros. No me llevé todos. Elegí 3, Su gastado, Orgullo y Prejuicio, una colección de poemas de Mary Oliver, con sus notas al margen, y un grueso almanaque de jardinería que consultaba cada primavera. Del escritorio tomé el viejo reloj de oro de mi padre y la estilográfica con la que firmé la escritura. Empaqué mis diarios, llenos de observaciones discretas de una vida larga y serena. Cada objeto era una historia, una pieza de un rompecabezas que Michael y Chloe nunca se molestaron en armar. Cuando cerré con cinta la última caja, el desgarro del adhesivo atravesó el silencio de la casa. Era el sonido de un final y el de un comienzo. En un armario de arriba me esperaba una maleta nueva. Ya había alquilado un apartamento limpio y luminoso en el centro, con vistas al perfil de la ciudad. Todo, absolutamente todo, estaba listo. Los llamé la mañana del sábado. Mi voz, serena y uniforme, no delataba ninguno de los movimientos sísmicos que habían ocurrido dentro de mí. Solicité su presencia para una reunión familiar el domingo por la tarde. Usé deliberadamente la palabra reunión, un término corporativo fuera de lugar para una familia. Era la señal de que las reglas antiguas ya no aplicaban. Escuché la curiosidad y la suspicacia en la voz de Chloe, pero aceptaron. Estoy seguro de que pasaron las siguientes 24 horas especulando, convenciéndose de que mi salida fría de la cena me había ablandado, de que por fin estaba listo para ofrecerles formalmente la casa y asegurar mi lugar en sus vidas. Su codicia siempre los hacía previsibles. Llegaron puntuales a las 3 en punto. Los esperaba en la sala, ahora convertida en escenario. Apagué la enorme televisión. Su pantalla negra reflejaba sus figuras distorsionadas al entrar. Yo estaba sentado en mi viejo sillón, el favorito de Clara, frente al sofá, creando entre nosotros un espacio tanto físico como simbólico. Se sentaron con una mezcla de fingida preocupación y expectante euforia. Chloe se acomodó con cuidado, alisando su vestido caro. Michael parecía nervioso, los ojos esquivos, evitando los míos. «Gracias por venir», comencé, en voz baja pero clara. He estado pensando mucho esta semana sobre el futuro, sobre el legado y sobre esta casa. Al oír la casa, se miraron y se sonrieron, rápidos, triunfales, la expresión de quien cree que su cheque está por llegar. Chloe se inclinó apenas, el rostro hecho máscara de sinceridad. «Estábamos muy preocupados por ti, James», dijo con voz suave. «Nos alegra que quieras hablar». Dejé sus palabras suspendidas un instante y proseguí, ignorando la mentira transparente. «He tomado una decisión. Una decisión que creo que es lo mejor para todos». Mis movimientos fueron lentos, deliberados. Me incliné y puse 2 objetos sobre la mesa de centro pulida que nos separaba. El primero, una única llave de latón reluciente de la puerta principal. El segundo, una carpeta gruesa de manila, pesada, llena de documentos. Sus ojos volaron hacia la llave, ese pequeño objeto que simbolizaba el premio mayor. «Esta casa», dije, con voz firme, «ha sido mi hogar por más de 40 años. Clara y yo construimos aquí una vida. Pero una casa es para los vivos, para el futuro, y ustedes dos son el futuro de esta familia». Hice una pausa, dejándole sentir el peso de mis palabras. «Así que», concluí, «la casa ahora es suya». Una sonrisa deslumbrante y auténtica se dibujó en el rostro de Chloe. Soltó una risita victoriosa y se abalanzó para coger la llave. «Oh, James», susurró, con los ojos brillantes. «Gracias».
No te fallaremos. Sabía que terminarías viendo las cosas a nuestra manera. Sostuvo la llave como si fuera una joya, ya viéndose a sí misma como la verdadera señora de la mansión. Michael se relajó visiblemente, la tensión derritiéndose. «Papá, esto es increíble», balbuceó. Estaban tan perdidos en su victoria que apenas notaron cuando deslicé con el índice la carpeta Manila hacia ellos. «Por supuesto», añadí, con tono que pasó de paternal a práctico, como nuevos propietarios, hay algunas formalidades y responsabilidades que deben conocer. Chloe aún admiraba la llave, sin prestar atención. Michael, más cauto, tomó la carpeta con titubeo, abrió el broche y sacó el primer documento. Observé su cara mientras leía. Vi el parpadeo de la confusión, el leve ceño al procesar las cifras. Miró el membrete del banco y luego la cifra astronómica junto a las palabras «pago a realizar». «¿Qué es esto?», preguntó, con un murmullo desconcertado. Chloe por fin miró. Su expresión triunfal se desvaneció al ver el papel en sus manos. «¿Un estado de cuenta de hipoteca?», soltó, con incredulidad cortante. «Eso no puede ser. Esta casa la pagaste antes de que yo naciera». «Correcto», respondí con calma. «La pagué. La casa estaba libre de cargas, y por eso era un activo tan valioso». Me recosté en el sillón. Mi parte física había terminado. Era hora de la verdad. La semana pasada fui al banco y saqué un préstamo nuevo contra la propiedad, una hipoteca con retiro de capital por un total de $960,000. El color abandonó el rostro de Chloe. Michael pareció recibir un golpe en el estómago. «Ese dinero», continué, claro y preciso, «ha sido transferido a un fondo privado de jubilación a mi nombre únicamente. Garantizará mi seguridad financiera el resto de mi vida, sin depender de nadie». Una vez asegurados los fondos, me reuní con Evelyn. Firmé una quitclaim deed, transfiriendo legalmente el título de esta propiedad y todas sus responsabilidades a ustedes dos. Michael negó con la cabeza, rehusándose a entender. «Pero, ¿qué significa eso?». Chloe fue quien comprendió primero la realidad fría y dura. Su voz salió en un susurro horrorizado. «El préstamo, la hipoteca, está ligada a la casa». «Exactamente», afirmé. «El gravamen del banco sigue al título. Como nuevos propietarios legales de una propiedad valorada en $1.200.000, también son los orgullosos dueños de su deuda de $960,000. Esto», dije, señalando el papel en la mano temblorosa de Michael, «es su primer pago mensual, $7,200. Vence el día 1 del próximo mes, en 3 semanas. Confío en que harán los arreglos». Se quedaron en un silencio atónito, horrorizado. La llave de latón yacía olvidada sobre la mesa, su brillo ahora barato, casi burlón. No había terminado. Saqué varios sobres más del bolsillo de la chaqueta y los coloqué junto a la factura de la hipoteca, abriéndolos como una mala mano de cartas. Y, por supuesto, están los otros costos de ser propietarios. Este es el impuesto predial trimestral, algo menos de $6,000. Y aquí están las facturas recientes de luz, agua y gas. Ya contacté a las compañías de servicios para transferir las cuentas a sus nombres. He cancelado mis pagos automáticos. Me puse de pie. La reunión había terminado. Ya había dicho todo lo que debía decir. Fui al perchero de la entrada y me puse la chaqueta. Los miré, dos figuras inmóviles en un tableau de sueños hechos trizas. Rodeados de las cosas bellas de mi casa, las mismas que codiciaron tanto, por fin empezaban a entender que estaban atrapados por ellas. Miré la llave sobre la mesa una última vez. Un propietario tiene la responsabilidad de cuidar su propiedad, dije, con voz clara y definitiva. Y desde hoy, la sirvienta renuncia. Me giré, abrí la puerta principal y salí al aire fresco de la tarde sin mirar atrás. Los dejé en el silencio asfixiante de su nueva casa, con nada más que una llave inútil y una montaña de facturas que ahora les tocaba escalar. Durante mucho tiempo, después de que la puerta se cerró con un clic, ninguno de los dos se movió. Éramos estatuas en un museo de nuestra propia ruina, congelados en la postura exacta en que el mundo terminó. El único sonido en la habitación era el zumbido leve del frigorífico en la cocina,
un ruido mundano que resultaba obsceno frente a una devastación tan total. La pila de papeles descansaba sobre la mesa de centro como una pira funeraria. La llave de latón brillaba bajo el sol de la tarde. Ya no era la llave de un reino. Era la llave de una jaula. Fue Chloe quien rompió el silencio. Su voz no fue un grito ni un susurro, fue un siseo bajo y venenoso, el sonido de una serpiente enroscándose para atacar. Bueno, dijo, con los ojos fijos en la puerta por la que mi padre acababa de salir. ¿No vas a hacer algo? ¿O te vas a quedar ahí sentado como siempre? La miré. Su rostro, habitualmente tan perfectamente compuesto, era ahora una máscara retorcida de furia e incredulidad. Esto no era el plan. El plan era una vida de lujo sin esfuerzo, de clubes campestres y vacaciones en Europa, todo financiado por un viejo silencioso que sabía cuál era su lugar. ¿Hacer algo? Dije al fin. Mi propia voz me sonó extraña, delgada, lista para quebrarse. ¿Qué se supone que haga, Chloe? ¿No le escuchaste? Se fue. El dinero se fue. Se levantó del sofá de un salto, con movimientos bruscos y violentos. Esto es tu culpa, chilló, señalándome con un dedo tembloroso. Tu culpa. Es tu padre. Tú debías manejarlo. En cambio, lo dejaste servirte bebidas mientras mis padres estaban aquí. Te quedaste sentado y me dejaste a mí encargarme. Eres un débil, un cobarde sin columna. La palabra cobarde me atravesó y, por primera vez en nuestra relación, algo dentro de mí se rompió. El miedo que me había paralizado durante años se quemó de repente en un fogonazo blanco de ira. ¿Mi culpa? Grité, poniéndome en pie frente a ella. ¿Crees que es mi culpa? Yo no fui quien lo llamó la sirvienta, Chloe. Eso fuiste tú. Todo tú. ¿Valió la pena? Ese pequeño instante de sentirte superior a mi padre, ¿valió todo esto? Gesticulé por la habitación, señalando los muebles que ella había elegido, el televisor de 80 pulgadas que había reemplazado la memoria de mi madre. Esto es lo que querías. Esta casa, este estilo de vida, apretaste, y fuiste demasiado arrogante y avariciosa para pensar siquiera que él podía apretar de vuelta. Su rostro palideció de rabia. ¿Avariciosa? Escupió. ¿Me llamas avariciosa? ¿Quién quería el coche deportivo nuevo? ¿Quién firmó el arrendamiento de un coche que sabías que no podíamos pagar? Te gustaba el dinero tanto como a mí, Michael. La única diferencia es que yo estaba dispuesta a hacer lo necesario para conseguirlo, mientras tú te conformabas con colgarte de las faldas de tu papá. La fea verdad de sus palabras me dejó en silencio un momento. Tenía razón. Yo había sido un participante dispuesto, un socio silencioso en la sangría lenta y constante de la generosidad de mi padre. La pelea se me escapó del cuerpo, sustituida por el peso frío de la realidad. Me dejé caer en el sofá, la cabeza entre las manos. La ira se había ido, solo quedaba el terror. Tomé de nuevo el estado de la hipoteca y me quedé mirando la cifra, $7,200. Parecía una suma ficticia de otro universo. Hice las cuentas, la aritmética simple y brutal de nuestras vidas. Mi salario, que siempre me había parecido tan holgado, era una broma frente a eso. Después de las tarjetas de crédito, los 2 pagos del coche y nuestro ridículo tren de vida, no nos quedaba casi nada. Vivíamos al borde de un precipicio financiero, y mi padre acababa de patear el suelo bajo nuestros pies. No podemos pagar esto, dije, con voz hueca. Chloe, no podemos. Ni siquiera el primer pago. Ella seguía de pie, pero también se le había ido la pelea. Miró el hermoso salón bañado por el sol como si lo viera por primera vez, el sofá de diseñador, las cortinas de seda, la alfombra importada. Ya no veía lujo. Veía deuda. Veía una mensualidad que superaba cualquier posibilidad de nuestros ingresos juntos. La casa hermosa se había transformado en una prisión de deudas. Cada detalle elegante, cada mejora moderna, no era más que otro barrotes en la ventana. La vida que había construido con tanto cuidado era un castillo de naipes, y mi padre acababa de sacar la carta que lo sostenía todo. Se dejó caer lentamente en el sofá de enfrente, desinflada. La pelea había terminado. Ya no quedaba a quién culpar. Solo la verdad fría, dura e ineludible.
¿Y ahora qué hacemos? Susurró, sin un ápice de arrogancia, solo miedo frágil y quebradizo. Miré el estado de la hipoteca, luego el recibo trimestral de impuestos, luego la llave sobre la mesa. Solo había una respuesta. Tenemos que vender, dije. Tenemos que vender la casa. Y nos quedamos allí, en un silencio aplastante, dos extraños en una casa que nunca fue verdaderamente nuestra. Mi nuevo apartamento es más pequeño que el salón de mi antigua casa, pero se siente infinitamente más grande. Es un espacio definido no por lo que contiene, sino por lo que le falta. No hay tensión, ni resentimiento no dicho, ni la sensación de ser un invitado en mi propia vida. La luz entra a raudales por un gran ventanal, iluminando las líneas limpias de muebles simples y funcionales y las motas de polvo danzando en el aire. Desde aquí, en el piso 15, la ciudad se despliega abajo, un mapa vasto de otras vidas, otras historias. Me devuelve una perspectiva que había perdido. Mis pocas cajas preciadas ya están desempaquetadas. La foto de Clara preside mi escritorio, su sonrisa es una presencia cálida y constante. Sus libros favoritos descansan en una pequeña repisa artesanal junto a mi sillón de lectura. Esto es lo que importa. Lo demás, los muebles caros, las estancias cavernosas, el césped impecable, no lo extraño en absoluto. Confundí el recipiente con el tesoro que debía contener. Ahora tengo el tesoro, y el recipiente es problema de otros. Paso las mañanas en una paz productiva. No estoy ocioso, estoy construyendo algo nuevo. Sobre mi mesa ya no hay facturas ni extractos bancarios, sino documentos legales para establecer una fundación benéfica, la Beca Memorial Clara Peterson. Financiará a jóvenes aspirantes a estudiar arquitectura paisajista, el primer amor de Clara. El dinero que extraje de la casa, ese capital que se volvió fuente de fealdad y codicia, ahora será transformado. Se convertirá en un jardín que siembra oportunidades en la vida de desconocidos. Un legado de crecimiento y belleza que la honrará mucho más que una casa vacía y silenciosa. El timbre del teléfono cortó la tarde tranquila. Miré la pantalla, el nombre de Michael. Había pasado un mes desde aquella reunión. Un mes de silencio total. No sentí ansiedad ni temor. Solo una curiosidad serena. Dejé que sonara una vez más, una pequeña afirmación de mi nuevo ritmo de vida, y contesté. «Hola, Michael», dije con calma. «Escuché». Su voz al otro lado era delgada, forzada, despojada de toda su antigua seguridad. La voz de un hombre que tocó fondo. Oí sus explicaciones entrecortadas, su letanía de pesares, sus historias de agentes inmobiliarios, ofertas ridículas y el peso aplastante de la deuda. No lo interrumpí. Solo escuché las consecuencias previsibles, inevitables, de sus decisiones. Hubo una pausa larga y dolorosa. Luego, la pregunta que sabía que llegaría, una súplica desesperada de ayuda, de rescate, de que yo arreglara el desastre que habían creado. Respiré hondo, mirando el cielo interminable por la ventana. «Lo entiendo», dije, con voz suave pero firme. «Suena a que estás en una situación muy difícil». Dejé que otro silencio se extendiera, obligándolo a absorber la realidad definitiva de su situación. Y entonces le di mi respuesta, la que definiría nuestra relación desde ese día. «Sí, hijo», dije. «Mi puerta siempre estará abierta para ti. Pero esta vez entrarás como invitado, no como dueño». Escuché una respiración temblorosa, el sonido de un hombre que por fin comprende las nuevas reglas del mundo. Tras un momento, me despedí y colgué. No sentí triunfo. No hubo euforia de victoria. La satisfacción era más honda, más silenciosa, más pura. Me quedé frente al ventanal, mirando el tráfico distante, el movimiento incesante de la ciudad. Lo que hice no fue un acto de venganza. La venganza es un fuego que consume a quien la empuña. Esto fue un acto de restauración. Como encontrar un reloj antiguo hermoso que daba la hora equivocada. En vez de romperlo, lo abrí con cuidado, limpié los engranajes y puse las agujas en la hora correcta. Recalibré la brújula moral de mi familia. No destruí a mi hijo, le di la oportunidad, dolorosa, sí, de convertirse por fin en un hombre, de sostenerse sobre sus propios pies y enfrentar las consecuencias de sus actos. Protegí el legado de Clara, transformándolo de una fuente de privilegio mal entendido en una fuerza de bien.
Y recuperé mi dignidad, no a gritos, sino con una elección tranquila y deliberada. El orden fue restablecido. Y en esa restauración, por fin encontré mi paz. Esta historia me enseñó una lección profunda. La paz comprada a costa de la dignidad no es paz. Durante años absorbí faltas de respeto, creyendo que mi silencio preservaba la armonía familiar. Me equivoqué. Mi silencio no era un escudo, era el fertilizante que permitió que el privilegio creciera donde debía haber gratitud. La lección más difícil fue comprender que, a veces, el acto más amoroso es crear un conflicto necesario. Poner límites firmes no va de construir muros, sino de enseñar el valor de la puerta. La verdadera fortaleza no está en soportar faltas de respeto sin fin, está en enseñar, con calma y decisión, cómo merece ser tratado. ¿Qué te pareció la lección que aprendieron Chloe y Michael? Comparte tu opinión en los comentarios. Y si crees en el poder de la fortaleza serena, dale me gusta a este vídeo y suscríbete para más historias.